La semana pasada habíamos estado hablando un poco acerca de las señales del fin de los tiempos y ahora íbamos a ver el capítulo 25 de Mateo para tratar acerca de esta ilustración comparativa que es el Señor Jesucristo. Pero para poder entender un poco acerca de las verdades que están en la palabra de Dios, vamos a dar unas pequeñas bases acerca de esto. El Señor Jesús vino una vez. Celebramos la Navidad recordando de esa vez que Él vino. Y después se fue nuestro Señor Jesús y Él ha prometido regresar por segunda vez. Vamos a estar pensando, vamos a estar meditando en esta mañana acerca de la necesidad de estar preparados y de estar velando, aguardando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos capítulo 9 y el verso 28, Pablo dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera parte dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando de su primera venida y del propósito para el cual Él vino. La primera vez vino para quitar el pecado, a costa de su propio sacrificio, porque había un precio que pagar por el pecado. Todos nosotros estábamos en una deuda con Dios, y Él vino a pagar ese precio. La primera vez que Él vino fue para pagar ese precio y quitar el pecado del mundo. Y la segunda vez que Él vendrá, ya no vendrá con relación al pecado, ya no vendrá a hacer ningún sacrificio por el pecado. No, ¿para qué vendrá? El propósito de su segunda venida es salvar a los que le esperan. Entonces tenemos dos propósitos. El primero, que ya lo cumplió, y a la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, vendrá a salvar a los suyos. Y esa es la esperanza que tenemos, eso es lo que estamos aguardando del Señor. Jesús explicaba esto a sus discípulos, y sus discípulos en una oportunidad le preguntaron: ¿y cuándo serán estas cosas? Y Jesús le dijo: no te voy a dar una fecha, no les voy a dar una fecha, ni el día ni la hora, pero les voy a dar señales. Y en el capítulo 24, Jesús les empieza a dar señales para que ellos estén atentos de estas cosas que ha de venir. Así que en el capítulo 24, ustedes pueden leer un poco más acerca de esto, pero en resumen, Jesús empieza a dar una serie de señales que van en aumento, es decir, cada vez son peores, cada vez son más dificultosas, más dolorosas para este mundo. Y empieza diciendo que vendrán muchos en el nombre de Jesús, o diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Después nos habla de que escucharemos de una nación que está bombardeando a otra nación, que están habiendo ataques por aire, por tierra, fuego de metralla, y están ellos atacándose con misiles, porque es las guerras con las armas de guerra. Y escucharemos de esas cosas, de guerras de esa forma, y de posibles guerras que se están planteando. Entonces, ojo con esas señales. Consecuencia tal vez de estas guerras, dice lo siguiente: habrán pestes o enfermedades o epidemias. Para entenderlas un poco, de esas enfermedades de expansión, como el ébola, como el anthrax, como la fiebre aviar. Más o menos para tener una idea de enfermedades de ese tipo que se propagan y amenazan a continentes. Después Él dijo: habrán hambres, escasez de alimentos y hambre. Después habrán terremotos, escucharán: mira, un terremoto en Japón, mira un terremoto en Chile, mira un terremoto por aquí, por allá. Para hacernos una idea de las noticias que tenemos que escuchar en esos tiempos, esas señales. Después, dice el Señor, empezarán a matar a cristianos. Los odiarán, los torturarán y los matarán. Porque dice: serán aborrecidos por mi causa, serán atribulados y los matarán por causa de mi nombre, dijo Cristo. Así que matarán a cristianos seguidamente. Y va poniéndose la cosa así un poco más peligrosa. Dice: se levantarán entre los cristianos ahí falsos profetas, dando falsas profecías, y engañarán a muchos. Por causa de esto,
La maldad aumentará y el amor de las personas hacia Dios y hacia sus semejantes se extinguirá, se perderá ese amor. También él dijo, miren lo que pasa en Israel. Habrán ataques a su religión, habrá ataques hacia ellos. Muchos tendrán que huir, que salir. Después de esto, dijo, habrán señales en los cielos, cosas raras le pasará al sol, cosas raras en la luna, y meteoritos cayendo, diciendo lo que las estrellas caerán del cielo. Ese tipo de síntomas, de señales, dijo Jesús, anuncian la venida del Señor. Cuando Jesús venga por segunda vez, lo hará en dos fases. A ambas se les llama la segunda venida del Señor. La primera es en relación a los suyos. Viene para proteger a los suyos, para salvar a los suyos, como hemos visto en este pasaje de Hebreos. La segunda vez viene para salvar a los suyos. Y después vendrá a establecer su reinado aquí, terminando las guerras, terminando las injusticias, reinando. Él será el rey del mundo, en un reino milenario. Entonces, la segunda venida de Jesús tiene esta connotación, estas dos fases. Y no sabemos en qué parte de esta congoja en la que la tierra entrará es que Jesús vendrá por los suyos. No sabemos si todavía tenemos que soportar más guerras, si tenemos que soportar más terremotos, si tenemos que soportar más maldades de los hombres, si tenemos que soportar más matanza contra los cristianos. No sabemos si ya hemos soportado la suficiente cantidad o tenemos que soportar más. Pero en un momento dado, el Señor vendrá. Así que el llamado de Jesús es para estar preparados. Y dice en Mateo 24:33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el Señor está a las puertas, que su venida está presta, refiriéndose en general a su segunda venida, ya sea por los suyos o ya sea para establecer su reino aquí. Y después en el verso 40 del 24 nos habla de algo muy interesante que va a ocurrir y tiene que ver con que Jesús viene a salvar a los suyos. Dice, estarán dos en el campo, de pronto uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres en el molino moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Por eso la recomendación de Jesús es velar para que no sorprenda ese día, porque ustedes no saben a la hora que ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto deben estar velando. La primera recomendación de Jesús, velando, estar alerta. Y lo compara con un caso, con un robo. Dice, si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón a su casa, a esa hora le esperaría con un buen palo, para no dejarse robar. Y dice el siguiente verso, por tanto, así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El padre de familia sí sabía la hora, pero como ustedes no saben la hora, tienen que estar velando constantemente, todo el tiempo. Entonces la recomendación de Jesús es velar y estar preparados. Y eso es lo que va a desarrollar en el capítulo 25, la misma idea de estar velando y de estar preparados. Porque el Señor en cualquier momento viene por su iglesia a tomarla, para salvarla, para evitar que su iglesia entre a este tiempo más oscuro de angustia en la tierra y de tribulaciones en la tierra. Y viene para salvarla, para llevarla. Así que la iglesia está comparada como la cosa preciada del Señor Jesús, como la novia de ese Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. ¿Cuántos de ustedes se sienten novios de Jesús? Esposas de Jesús. Levanten su mano en alto. Quiero ver a las esposas de Jesús. Hombres y mujeres, somos esa figura hermosa de Cristo, el novio, el esposo, con su iglesia, la que ama, por la que dio su vida, por la que dio tanto y demostró así su amor hacia ella. Y nos dice en 2 Corintios 11:2, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, nuestro Señor Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos entonces esa virgen que ha sido desposada
con nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosa es el desposamiento? Es algo parecido a la pedida de mano. El hombre va y pide la mano, le da el anillo a la mujer y se compromete, quiero casarme contigo. Pero iba mucho más allá ese compromiso, ese desposorio, porque era prácticamente el matrimonio, se realizaba ahí el compromiso total. Lo hacía el novio en la casa de la novia. Ahí hacía este compromiso. Así como nosotros, aquí en la tierra, en nuestra casa, Jesús ha venido para hacer un compromiso con nosotros. Ya estamos comprometidos con Él. Ya somos su esposa por ley. Solamente falta el tiempo en que se realicen las bodas y desde ahí estaremos juntamente con el Señor, permanentemente con Él. Así que por esa iglesia viene, a la que se le dice que es una virgen pura para con Cristo. Quiero resaltar esto de una virgen pura, porque esa será la que el Señor venga y se lleve. Así que si dos estuvieron en el campo y una fue tomada y el otro no, es porque no estaba preparada para su Señor, no era una virgen pura para el Señor. Y ese tipo de compromiso con ese tipo de esposa no quiere. En el capítulo 25, desde el 1 al 13, vamos a encontrar una ilustración que hace nuestro Señor Jesús, una ilustración comparativa con ese regreso que hace Jesús por su iglesia. Y quiero aquí contarles un poco acerca de la costumbre judía de ese tiempo, para que vean que Jesús utilizó esa figura, esa forma de actuar de ellos en ese entonces respecto al matrimonio, porque es lo mismo que Él está diciendo que hará para con su novia. En el tiempo antiguo, los judíos, y hasta ahora se sigue practicando también, venía el hombre aquí a la casa de la novia a comprometerse con ella. Y pues el padre contento porque sabía que iba a recibir una dote, un pago por la hija. Muy bien, pero había un compromiso y después el novio iba a prepararse una casa donde iba a vivir con la novia. Entonces él iba y la mujer tenía que estar a la expectativa, tenía que estar preparada con las maletas hechas, porque en cualquier momento venía el esposo para llevársela para la casa de la fiesta de bodas y estar ya con su mujer. Así que la novia estaba esperando y el novio se había ido ¿a dónde? A preparar un lugar, a preparar una casa. Y cuando ya tenía la casa preparada y cuando ya tenía el lugar de la fiesta hecha con todas las cosas, con todos los preparativos de la fiesta, entonces él venía con un séquito por su novia. Y la novia tenía que estar lista para salir al encuentro con él y de ahí regresaban a la casa de la fiesta de bodas. Y esta figura la emplea Jesús para describir lo que Él hará cuando venga por su iglesia en Mateo capítulo 25. Y empieza diciendo así el primer verso. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, la palabra vinculante. Todo lo que Él está diciendo antes, previamente, en el capítulo 24, dice, entonces, cuando uno será tomado y el otro dejado, eso será semejante, dice, a una boda, en el que las novias tienen que estar preparadas y salir a recibir al esposo. Y emplea la palabra 10 vírgenes, es decir, la esposa está compuesta por una pluralidad. La esposa está compuesta por varias vírgenes, lo cual nos habla de la iglesia, aunque es una, vamos a llamarle como institución, sin embargo está formado por individuos, un montón de creyentes. Y cuando el Señor aquí enfoca que 10 vírgenes iban a esperar al esposo, está diciendo que Jesús está mirando no solamente al paquete, al globo, al total, sino que está mirando a cada uno de los individuos que conforman esa esposa. Está examinando a cada una de ellas. Luego, en el verso 2, 3 y 4, nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí, para empezar, tenemos 2 palabras que discernir: prudentes e insensatas. ¿Qué son cada una de ellas? Pues
Mateo, el que escribe esto, ya había utilizado antes estas palabras de prudente e insensato. Y lo hace en referencia a aquellos que construyen. Mateo capítulo 7 dice, había un hombre prudente, edificó su casa sobre la roca. Y un hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Pero previamente a esto dice, la persona que escucha estas cosas y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Pero el que escucha las cosas de Dios y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Entonces, ¿quién es un insensato y quién es un prudente? El prudente es aquel que escucha las cosas de Dios, escucha las palabras de Dios, el consejo de Dios, las demandas de Dios y las cumple. Ese es un hombre prudente, que es como aquel que edifica sobre fundamento sólido, sobre la roca. Pero aquellos que conocen la palabra de Dios y saben cuáles son sus responsabilidades, pero no lo hacen, lo comparan con los insensatos, con los necios, que están construyendo sobre arena. Entonces podemos hacernos una idea aquí de las vírgenes, que eran, por qué se les llama prudentes y por qué se les llama insensatas. Y nos dice en la descripción que las insensatas toman sus lámparas y no toman aceite extra. Y las prudentes tomaron sus lámparas, y ojo, son lámparas con aceite, pero las prudentes llevaron aceite extra. Entonces aquí encontramos dos palabras más, lámpara y aceite. ¿Qué significan estas palabras? ¿O qué idea nos pueden dar? Ya sabemos más o menos lo que significa insensata y prudente. ¿Y lámpara y aceite? Uno de los proverbios dice que el que maldice a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. Hablando allí del propósito de la vida. El hijo que maldice a sus padres, su vida, el propósito, sus planes, su futuro, de pronto se truncarán. Porque Dios hará justicia con aquellos que maldicen a su padre o a su madre. Entonces, una lámpara puede ser nuestro propósito de vida, pero también la lámpara está comparada en la palabra de Dios con la propia palabra de Dios. La palabra de Dios que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y tu palabra es lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara es el conocimiento de Dios también. Una vida con propósito, como Dios quiere, es una vida que está llena de la palabra de Dios y es una vida que tiene ese propósito de cumplir las cosas que Dios nos ha enseñado. Cumplirla, vivir para Dios, honrarle a Dios. Esa es la lámpara, nuestra vida llena de la palabra de Dios. Y no solamente es lleno de conocimiento que no se hace, porque eso es ser insensato, sino tenemos la palabra de Dios para cumplirla, para ejecutarla, para llevarla adelante. Y aceite, el combustible que hace arder la lámpara, que la hace funcionar. El aceite viene a ser ese interés que tenemos por las cosas de Dios, ese fervor que tenemos por Dios, esa pasión, esas ganas que le ponemos por nuestro Señor. El aceite representa también el Espíritu Santo, que es el que provoca dentro de nosotros esa pasión, ese ardor por Dios, esa entrega. El aceite es muy importante, pero se va agotando. Nuestra lámpara va quemando aceite. Nuestra vida es comparada a una vida con el propósito de Dios y con un ánimo dentro de nosotros para cumplirlo. Pero sabemos, por ejemplos personales, por casos personales, sabemos que esa pasión por el Señor se va acabando. Ese primer amor por Dios va quedándose un poco atrás. De ahí la necesidad de tener más aceite, de ir comprándolo. Comprando significa pagar el precio, seguir orando, seguir leyendo la palabra de Dios, seguir practicando las cosas de Dios, seguir viviendo en fe, dar pasos en fe para con Dios. Seguir hablando del Señor, no avergonzarnos. Practicar significa tener reserva de energía, de interés, de ganas por el Señor. Así que aquí encontramos a 5 insensatas que solamente tenían su lámpara y el primer amor, pero se iba consumiendo conforme pasaba el tiempo. Eso es lo que vemos también en la actualidad en las iglesias. Una falta de pasión, una falta de deseo por el Señor.
¿Cuánto de ustedes les gusta meditar en la palabra de Dios? La abren, la leen, dicen, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar a través de estas cosas? Señor, gracias por tu palabra, porque me anima, gracias porque me orienta, gracias porque me enseña. Eso hay actualmente entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen salmos completos que se lo han aprendido de memoria? ¿Cuántos de ustedes ya se conocen todos los libros de la palabra de Dios para saber buscarla y saber manejarla? ¿Cuántos de ustedes tienen ese conocimiento de la palabra de Dios? ¿Lo tienen o no? Siguiente verso. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del Señor tiene un propósito. El esposo no se está tardando por las puras. Nuestro Señor, ya quisiéramos que venga, pero sin embargo Él dice, no, voy a esperar un poco más. Se está tardando a propósito. ¿Para qué? Sí, eso. Él dice, Pedro, que no tomemos la tardanza del Señor como una tardanza, sino que Él está prolongando la espera para que otros, para que su novia sea más gordita, para que más se integre a ser la novia del Señor, para que más se conviertan, para que más se comprometan con el Señor, para que más se entreguen a Él como su Señor. Así que, como el Señor tardaba, dice que ellos empezaron a cabecear y después a dormir. ¿Qué es el cabeceo? Es aquella etapa en la que estamos luchando entre estar despiertos y estar dormidos, ¿no? Estamos queriendo estar despiertos, pero nos vence el sueño. Es una lucha. No viene el sueño de golpe y estamos cabeceando, dice, en los que esperan. Y lo más probable es que si tú no te pones de pie y no te mojas la cabeza, lo que sea, o haces otra actividad, lo más probable es que cuando empieces a cabecear es que te duermas. Y eso es un síntoma también para nosotros. Analízate. Cuando nos sentimos que pues ya no tenemos tantas ganas por estudiar la palabra de Dios, por orar, por hablar a otros de Cristo. Decían, no, ahora no, mañana mejor. Ya te estás dando unas cabeceaditas. Cuando tú dices, uy, tengo muchas cosas para hacer, ya cuando tenga tiempo, ya estás cabeceando para cosas de Dios. Y una negligencia trae a otra negligencia. Una cabeceadita trae a otra cabeceadita y al final de cuentas te duermes. ¿Qué es dormirse? Dormirse es abandonar ya por completo, enfriarte. Ese ánimo, ese deseo por Dios se enfría, se va acabando, va menguando. Y ahí que es la necesidad de cuando sintamos esos síntomas de querernos dormir, es necesario que nos despertemos. Así que para evitar que nosotros entremos en esa etapa de enfriamiento, de estar dormidos, de perder el entusiasmo, de perder el fuego por el Señor, de perder darle el primer lugar al Señor, tenemos que hacer de nuestra parte para evitar que nos durmamos. Aquí en la historia de Jesús nos dice que todas se durmieron, las insensatas y las prudentes. Y eso nos habla también de nuestra debilidad personal. Todos aquí, no sé si hay alguno para aplaudirle, pero todos hemos abandonado alguna vez, nos hemos enfriado, ¿no? Hemos dado nuestras cabeceadas y nos hemos quedado dormidos. De hecho, y la palabra de Dios lo dice de esta forma, 7 veces se cae el justo se cae, peca, pero 7 veces se levanta, despierta. Eso es lo que quiere el Señor, está tardando para que tú te levantes, te despiertes y que vuelvas otra vez a estar vigilante y a estar preparado. El siguiente verso dice, a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¡Qué bueno! Que aunque estaban dormidas, la esposa estaba dormida. Aquí vienen anunciadores con el Señor. Eso de repente es el avivamiento del último tiempo. Gente hablando, el Señor viene, prepárate. Predicaciones donde dice, el Señor viene, debes estar listo. La hora llega ya a su límite. Hay gente que está hablando estas cosas, anunciando, pero gracias al anuncio de esas personas, la novia se despertó. Al griterío, al vocerío, al escándalo que estaban haciendo, se despertaron las vírgenes. Gracias a Dios entonces por ese avivamiento último que nos va a despertar a todos. Y en el verso 25 dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahí se despertaron todas y vieron que ya la llamita estaba muy poquita,
¿Qué pasó? Pues toda la mecha se había quemado, ahí está el carbón, está impidiendo que arda bien ese aceite. Entonces arreglaron sus lámparas, a cortar esa mecha quemada, a jalarla un poquito más, a rellenar el aceite porque ya se ha consumido. Empezaron a arreglar sus lámparas. Así que escucha el mensaje de que el Señor puede venir en cualquier momento, así que debe estar preparado y velando. Arregla tu lámpara que vuelva otra vez a brillar y a iluminar como antes, con pasión, con fuego, con fervor por el Señor. Arregla tu lámpara. El verso 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ya su ánimo se había menguado mucho y no tenían de dónde reponerlo de una forma rápida. Y le dijeron: dadnos a vosotros. Y la respuesta parece egoísta, pero no es egoísta, sino que hay cosas que no se pueden transferir, hay cosas que no se pueden dar. En el siguiente verso dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Está al alcance tuyo, anda a comprar. Tú sabes dónde hay, dónde se puede comprar, pero no has querido ir. Eso es lo que pasa muchas veces. Sabemos dónde está, sabemos cómo obtenerlo, pero por la pereza, por la falta de ganas, no desarrollamos ese espíritu de fervor para con nuestro Señor, no desarrollamos esos tiempos de oración para con Él, búsqueda de su voluntad, involucrarnos en el trabajo de Él y todo lo que quiere decir tener aceite, combustible para quemar. Así que ellos no pudieron compartirle, porque una relación con Dios no se puede compartir, y es personal. Eso se logra con trabajo. Por eso le dijo: anda a comprar, anda a pagar el precio. Pero tenerlo eso en un momento no se puede, porque debe ser un hábito de nosotros, una costumbre, y un hábito y una costumbre no se adquiere en una hora. Entonces fue difícil para las insensatas conseguirlo. Pero de todas maneras, ellas se fueron a comprar. Y el verso 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vino el esposo generalmente por las noches, porque es una festividad de luces y color. Vino ahí el esposo con la acompañante y las luces, y las esposas también tenían que salir con sus lamparitas, salir al encuentro de medio camino y regresar juntos a la casa de la fiesta, a la casa de la boda. Y mientras las preparadas pudieron hacerlo, las que se fueron a comprar aceite se quedaron. Y después que fue Jesús con su novia digna, con su novia vestida de gala, sin arrugas, sin contaminación, sin pecado, sin mancha. Esa es la novia que Jesús quiere. Y entró Jesús con esa novia, entró allí al lugar de la fiesta de la boda y cerró las puertas. El verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. La respuesta de Jesús dijo: de cierto os digo, no os conozco. Miren lo que es Jesús, este esposo fiel pero justo. Quiere una iglesia pura, una iglesia virgen, que no ha ido coqueteando con otros. Jesús es un esposo celoso. Quiere que su esposa solamente esté pensando en Él, esté amándole a Él, no las cosas del mundo, no las cosas de la carne. Así que cuando estas otras, que representan a las insensatas, a las que no estaban preparadas y todo, y quisieron decir: Señor, ábrenos, la respuesta dura de Jesús: a ustedes no las conozco. Qué duro, qué fuerte. Y acaba Jesús diciéndonos en el siguiente verso: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestro Señor Jesús viene por su iglesia. Él viene a llevársela para evitar que cosas peores pueda experimentar su iglesia en estos años de turbulencia que viene sobre la tierra. Y viene a salvarla. No sabemos en qué momento puede venir, pero cuando venga, va a venir solamente por su esposa que considere digna de llevarla. Las demás
así estén dentro de una iglesia, así pertenezcan a la membresía de una iglesia, pero están coqueteando con el mundo, están siendo infieles al Señor, están apagadas para con el Señor, esas se quedarán. Porque ese que nosotros le llamamos arrebatamiento o rapto es un premio que el Señor Jesús hará con aquellos que estén esperando su venida. No es para todos. El resto se quedará y experimentará las tragedias que habrá en el mundo. Tendrá que morir de mala manera y encontrarse con el Señor arriba, pero Él quiere evitar que su iglesia pase por un tiempo terrible de tormento aquí en la tierra. Entonces Él viene por una iglesia pura y a esa la va a preservar. Y el mensaje esta mañana es: debes estar preparado y velando, porque no sabéis a la hora que el Señor viene por su iglesia. Iglesia, reanima tu amor, prepárate para salir al encuentro de tu Señor cuando Él venga. Si tú crees que ya están los anunciadores diciendo que Él viene, el que viene, ¿cuánto más necesitas prepararte? Si tú ves señales que son parecidas a las que Jesús ha dicho, tienes que empezar a prepararte para que no te quedes. Prepárate, iglesia. Ahora quiero que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y empieces a dejar que tu conciencia te hable. Y tu conciencia te diga: ¿eres de las prudentes o eres de las insensatas? Que tu conciencia te diga qué tipo de novia eres para Cristo. ¿Realmente estás siendo prudente? Y si no, y si tu conciencia te acusa ahora y te dice: no, tú estás mal en esto, cositas, es tiempo de dejarlo. Es tiempo de preparar tu lámpara. Quita aquellas cosas que estorban, esas mechas quemadas que no están dejando alumbrar la lámpara. Arregla tu lámpara, arregla tu vida, porque el Señor viene en cualquier momento y llevará a su novia virgen y pura. Señor Jesús, estamos esperando tu venida.